clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con RootPay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con RootPay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a RootPay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con RootPay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a RootPay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR RootPay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con RootPay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con RootPay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a RootPay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con RootPay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a RootPay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR RootPay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con RootPay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con RootPay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a RootPay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con RootPay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a RootPay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR RootPay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con RootPay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con RootPay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a RootPay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con RootPay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a RootPay Mi Pyme. Ahora recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR RootPay Mi Pyme, tus... Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos por esta clase de Operación Renta 2026, los que las MIPYMES deben saber en este mes de abril. Vayan contándome por mientras de dónde se conectan y si sus pymes son 14 de 3, 14 de 8. Estoy en el ProPyme general, estoy en el ProPyme transparente, porque hoy día vamos a ver el F22 de estas dos tipos de regímenes tributarios para que ustedes aprendan lo que debemos hacer en este proceso. Y vamos con mi presentación. Mi nombre es Nicole Sánchez, soy contador auditor y magíster en tributación. Llevo 15 años trabajando en el área contable tributaria y hace 7 años soy empresaria contable. Si gustan pueden seguirme en mis redes sociales en @tributamente.cl. Y ahí voy saludando a los que ya se conectan desde Valdivia. Buen día, muy buen día a todos los que se están conectando de Facebook, de Instagram. Todos muy, muy bienvenidos. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Primero, ¿qué es el F22? ¿Cuándo pago y cuándo tengo devolución? Que es una pregunta muy frecuente que nos hacemos los empresarios en este momento de hacer la declaración de renta. Los recuadros del F22 que debo llenar. Yo como socio de pyme, ¿en qué me debo fijar antes de hacer mi declaración personal?
porque aquí influye lo que declara la empresa con lo que yo debo declarar como dueña o dueño de empresa. ¿Por qué las pymes se ahogan en abril? Yo sé que el proceso de renta a veces es algo angustiante para algunos dueños de empresas, porque a veces se tiene que pagar mucho impuesto, pero hay estrategias que ustedes pueden tomar y aprender para que este proceso sea más tranquilo, más llevadero. Vamos a conocer el PPM y sus reajustes y las alternativas de pago de mi impuesto si es que no pude planificarme durante el año 2025. ¿Qué es el F22? Este es un formulario en el cual nosotros vamos a ingresar, vamos a detallar los ingresos que tuvimos, los gastos que tuvimos como empresa para determinar nuestro impuesto a la renta. Y en el caso de las personas vamos a detallar nuestros ingresos y si tenemos algún beneficio tributario también lo vamos a incluir dentro de este formulario para hacer nuestra declaración de renta. ¿Cuándo pago y cuándo tengo devolución? Si yo soy empresa, voy a pagar impuesto a la renta cuando yo obtenga utilidades. Es decir, que mis ingresos fueron mayores a mis gastos. Ahí yo estoy obligada a pagar el impuesto a la renta porque gané dinero, tuve utilidad dentro de mi negocio. Y como empresa no voy a pagar impuesto a la renta cuando mis ingresos son menores a mis gastos. Es decir, tuve pérdida tributaria. Por ende, no se tiene que pagar impuesto en ese caso. Y aquí viene algo importante que las empresas deben pagar mes a mes, que es el PPM, ¿ya? Si este PPM que yo pagué durante el año 2025 cubre en totalidad el impuesto de primera categoría que tengo que pagar en la renta, ese impuesto, ese PPM, va a cubrir el impuesto a la renta y en caso que sobre PPM, se me va a devolver reajustado. Se va a devolver a la empresa reajustado. Si el PPM que yo pagué durante el año 2025 no alcanza a cubrir el impuesto a la renta, eso que se pagó igual se va a imputar al pago del impuesto de primera categoría y la diferencia yo la voy a tener que pagar. Como empresa voy a tener que pagar reajustado porque el dinero tiene una variación en el tiempo. Lo que yo compraba en diciembre no tiene la misma capacidad de pago al día de hoy y hay que pagar un reajuste. Y ese reajuste se llama artículo 72. El año pasado fue de un 1,8%, así que esta variación tampoco es tan alta. Nosotros vamos a conocer el valor de este reajuste el 8 de abril. Por eso, si usted tiene que pagar impuestos, debe esperar a que se publique este reajuste para poder hacer la declaración. Porque si yo declaro ahora, ese reajuste no va a estar y me van a observar mi renta. Entonces, debemos esperar a los que tenemos que pagar entre el 8 de abril y el 30 de abril para realizar este pago. Si durante el año 2025 yo tuve pérdida tributaria y pagué PPM, se va a devolver la totalidad del PPM reajustado. Todo esto es reajustado por esta variación que les comento del dinero en el tiempo. Si yo durante el año 2025 no pagué PPM en todo el año porque no tuve ventas y por ende tengo una pérdida tributaria, no voy a tener ningún tipo de devolución como empresa, porque la devolución que hace el Servicio de Impuestos Internos es referente al PPM que yo pagué. No me va a entregar dinero si es que yo no hice un pago en forma anterior, que en el caso de las empresas corresponde a este PPM, ¿ya? Si yo soy persona y voy a declarar mi renta, voy a pagar impuesto a la renta si tengo ingresos superiores a los 11.265.804. Este ingreso es anual, es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Y si yo tengo ingresos menores a ese monto, yo no voy a pagar impuesto porque quedo dentro de un tramo exento. Las personas naturales pagamos en base a una tabla que se llama impuesto global complementario, que va desde el 0% al 40% y va dividido por tramos. Entonces ahí va a depender el monto que nosotros vamos a pagar dependiendo del tramo en que nos encontremos.
Y para que exista una devolución para nosotros, alguien debió haber pagado impuestos. Quizás yo como persona, si trabajé también dependiente y me pagaron mi sueldo, dentro de las liquidaciones de sueldo viene el descuento del impuesto único. Ese impuesto único es el que va a cubrir el impuesto a la renta y en caso que sobre, se me devuelve. Si yo soy dueño de pyme, mi empresa pagó el impuesto a la renta o tiene que pagar el impuesto a la renta y lo que la empresa pagó como impuesto a la renta, yo como dueño lo puedo usar para el pago de mis impuestos. Y si sobra dinero, eso se me devuelve. Esta asignación de este impuesto de primera categoría, que yo lo puedo usar como crédito para el pago de mis impuestos, va a depender si yo realicé o no realicé retiros de la empresa. Si yo no hice retiros de la empresa, no puedo usar créditos de la empresa. Cuando yo realizo retiros, tengo derecho a mi retiro más el crédito, que es lo que la empresa pagó por el impuesto, ¿ya? Si no hago retiros, no tengo nada que el servicio me pueda devolver. Por eso es importante que cuando ustedes hagan su declaración, informen que efectivamente hicieron retiro para que el servicio pueda usar ese crédito para el pago de sus impuestos y si sobra, se puede devolver. Y los casos típicos que tenemos es que, por ejemplo, yo tuve un sueldo dentro de mi empresa, la empresa pagó el impuesto único y alcanza a cubrir mi impuesto y sobra un poquito, eso me lo devuelve. Si yo no tengo sueldo, pero hago retiros de mi empresa, el crédito paga mi impuesto y si sobra, se me devuelve. No existe una devolución como un beneficio, no existe una devolución porque sí, sino porque la empresa o yo como trabajador de la empresa ya pagué un impuesto durante el año 2025. Esa es la razón de las devoluciones. No es por arte de magia y no es, tampoco puedo compararme con otra persona porque todos los casos son distintos. A veces dos personas tienen los mismos ingresos, los mismos créditos, pero tienen otros beneficios. Por ejemplo, una persona que tenga hijos estudiando, ellos tienen derecho a otro beneficio que una persona que no tiene hijos estudiando no va a poder acceder. Entonces, ahí yo voy a tener una devolución más pequeña y la otra persona va a tener una devolución más alta. Todo depende del caso en el cual ustedes se encuentren. Y en el F22, ahora que hay que hacerlo, ustedes van a mantener la calma, no van a ingresar estos días porque la página está media colapsada. Yo les recomiendo que ingresen desde la semana del 13 en adelante, porque ahí toda la información ya va a estar más tranquila, más con los cruces bien hechos, porque el servicio hace cruces de información y a veces esa información no está completa. Entonces, si yo ingreso antes, puede que lo que yo esté declarando no sea lo real. Entonces, hay que mantener la calma y hacerlo, tenemos tiempo suficiente, así que tranquilos. Si yo estoy en el régimen ProPyme transparente, en el 14D número 8, yo voy a llenar en el formulario 22 los siguientes recuadros. En el recuadro 6, que es un recuadro de datos informativos, yo voy a indicar mi saldo de caja, que es el saldo que queda en el libro caja según nuestra contabilidad simplificada. Eso yo lo voy a informar en este recuadro. También puedo informar el recuadro 23, que es el que indica el capital propio simplificado del régimen. Este recuadro es obligatorio para las empresas que venden sobre 50.000 UFs. Pero si usted está bajo ese monto, igual lo puede declarar. No hay objeción en hacerlo. Y el otro recuadro que debe llenar el 14D número 8 es el recuadro 22. Es donde vamos a informar la base imponible de este régimen. Y es súper importante que esté bien calculado porque es lo que se informa a los socios, ¿ya? Esto está enlazado a la DJ que vimos ayer, 1947, donde yo voy a informar la utilidad que tuve y la asignación de esa utilidad a los socios, porque este régimen no paga impuestos de primera categoría, pero la utilidad en su totalidad se asigna a los socios para que los socios lo paguen dentro de su global complementario. Y los PPM que pagó esta empresa también durante el año 2025 también se asignan a los socios en la proporción de su participación.
Si yo tuve pérdida tributaria, no voy a pagar ni como empresa ni como socio porque no va a haber asignación de base imponible. Este recuadro está compuesto de dos partes. La primera parte es donde yo voy a señalar mis ingresos y la segunda parte es donde yo voy a señalar los egresos. Hay particularidades dentro de estos recuadros. El 14 de 8, al igual que el 14 de 3, va a tributar por ingresos y egresos efectivamente pagados. Y aquí tenemos un caso de la empresa que tiene sus ingresos del año 2025 y adicionalmente tiene que declarar los ingresos que el año 2024 estaban facturados pero aún no estaban pagados. Ella tenía una cuenta clientes en su balance, en su caja, y se lo pagaron al año siguiente, se lo pagaron en el 2025. Entonces, como el ingreso fue el año 2025, yo en ese año tengo que ingresarlo a la contabilidad. Y dentro del recuadro 22 lo voy a indicar en el código 1819, que es para señalar que ese ingreso no es del año 2025, sino que de una venta que ocurrió en el año 2024. Y en este recuadro hay un código muy importante que a veces se pasa por alto, que es el código 1607. Durante el año nosotros, si tenemos un remanente, por ejemplo, se le aplica un reajuste. Ese reajuste fiscal nosotros debemos reconocerlo dentro de la contabilidad como parte de nuestra ganancia. Así que el reajuste tanto del remanente como el reajuste del PPM, yo lo debo registrar en este código para que se sume a nuestra tributación. En la segunda parte, donde van nuestros egresos, yo voy a señalar si tuve existencias, si tuve remuneraciones pagadas, si tuve honorarios pagados. Y aquí también quiero hacer un alcance. Por ejemplo, las remuneraciones, yo no puedo reconocer el concepto total de remuneraciones porque hay una parte que no se paga dentro del año, que son la previsión. La previsión de diciembre yo la pago en enero del año siguiente. En este caso la pagué en enero del 2026. Por ende, el concepto de remuneraciones, yo no puedo incluir ese gasto de la previsión porque no lo pagué el 2025, lo pagué el 2026. Y en la próxima renta ahí recién yo voy a poder usar ese gasto, porque efectivamente el pago fue 2026. Y lo mismo ocurre con los honorarios. Cuando a mí me emiten una boleta de honorarios, viene una retención. Y esa retención, yo como empresaria, lo declaro en el F29 de diciembre, pero se paga en enero. Entonces, el concepto total de honorarios, yo voy a declararlo, pero restándole esa parte de la retención que yo no pagué en diciembre, porque la pagué al año siguiente. Si ustedes tuvieron intereses, todos los gastos que puede tener la empresa se van registrando en este recuadro para determinar nuestra base imponible. Y la base imponible determinada es lo que va a tributar en el global complementario de los dueños de una 14D número 8. Y tengo unas preguntas, dice, recibí un premio a Emprendedores 2025 por 500.000 pesos. ¿Debo declararlo o aparece en la propuesta del servicio? ¿Es una declaración personal o como pyme? Yo estoy formalizada en la categoría sobrevivencia. Entiendo que no pago IVA, ni tengo que hacer declaración de renta como ProPyme. Jacqueline, el ingreso, si usted lleva contabilidad, debe ingresarlo a la contabilidad, ¿ya? Y respecto a si tiene que ser la declaración de renta, si gusta me escribe al Instagram y yo lo averiguo, porque desconozco realmente si es que los que están en sobrevivencia no declaran renta. IVA, yo estoy segura que no pagan, pero renta tendría que averiguar, ¿ya? Vamos al ProPyme General 14D número 3. En este régimen vamos a llenar el recuadro 6, pero aquí vamos a llenar más datos, porque el ProPyme 14D3, que lleva contabilidad completa, debe tener un balance. Y en el recuadro 6 nos piden llenar los datos del balance. Entonces yo voy a tomar mi balance y voy a revisar qué información me pide en este recuadro. En los datos informativos de balance, que va a estar el total del activo, el total del pasivo, mi patrimonio,
el saldo en caja, por ejemplo, si yo llevo caja chica, mi saldo de la cuenta corriente, toda esa información yo la voy a entregar en este recuadro solamente de manera informativa. Que yo ingrese información acá no significa que voy a tributar 2 veces, solamente le estoy informando al servicio cómo se compone mi balance. Y en este recuadro también está otros antecedentes. A veces cuando uno hace retiros, para hacer retiros yo tengo que usar un formulario que se llama Registro de Rentas Empresariales y a veces yo saco más dinero de lo que está en el Registro de Rentas Empresariales. Y esa información yo la tengo que entregar en este recuadro en otros antecedentes. Esa información también la debo completar porque el servicio en los retiros va sumando distintos códigos y para que nuestro formulario esté cuadradito, yo debo llenar este código para que no genere incongruencias en el recuadro que les voy a mostrar enseguida de registro de rentas empresariales. El recuadro 17 es de la base imponible del 14 de 3. Y este es un poquito más largo que el recuadro del 14 de 8. Igual está compuesto por los ingresos que yo tuve en el año 2025 que me pagaron efectivamente, los reajustes que yo tuve del PPM, del remanente. Eso va a dar mi total de ingresos y debo considerar también el total de egresos bajo la misma lógica. Si yo lo pagué, lo puedo ocupar de gasto. Si yo no lo pagué, no lo puedo ocupar. Y en este caso también incluye los gastos rechazados. Si yo ocupé mi cuenta empresa para algo que no era para la empresa, eso tiene que pagar el impuesto único de gasto rechazado. Así que también lo debo incorporar dentro del recuadro 17. Y hay otros gastos que son gastos rechazados pero que no pagan impuesto único, que son, por ejemplo, el impuesto a la renta pagado el año anterior, el reajuste artículo 72 pagado el año anterior y las multas por pagos atrasados. Eso yo no los puedo usar como gasto, pero tampoco van a pagar el impuesto único. Y finalmente, abajito del recuadro 17, va a aparecer la utilidad o la pérdida determinada del año comercial 2025. Y el recuadro 18 y el recuadro 19 están muy relacionados. De hecho, yo les recomiendo revisar el recuadro 19 primero y después el recuadro 18, porque el del recuadro 19 se alimenta el recuadro 18, ya que en el recuadro 19 nosotros vamos a determinar el capital propio simplificado. Vamos a llenar los datos que nos piden. Esto se alimenta también del F29 del año anterior. Si yo estoy iniciando actividades el año comercial 2025, debo ingresar mi capital inicial. Y esa información se va a traspasar al recuadro 18, que es el recuadro del RAI, que son las rentas afectas a impuestos. En base a este RAI, yo voy a llenar el siguiente recuadro, que es el recuadro 20. Este recuadro va a representar el documento que nosotros debemos tener, que se llama Registro de Rentas Empresariales. Aquí yo voy a registrar los retiros que yo realice que tienen derecho a crédito del que paga la empresa para poder pagar mi impuesto personal. La parte de los retiros está en el recuadro 20 y la parte de los créditos en el recuadro 21. Y yo como socio, como dueño de una pyme, ¿qué debo hacer? ¿En qué me debo fijar al momento de hacer mi declaración de renta? Que los ingresos estén correctos, que estén reconocidos mis retiros, que estén reconocidos mis dividendos. Si yo tuve sueldos, deben estar en mi declaración de renta personal. Si tuve honorarios, también deben estar ahí, porque todas estas rentas se van a sumar al momento de hacer mi declaración personal. Que estén informados los créditos, especialmente los de la ProPyme 14 de 3, porque si esos créditos no están informados, significa que estoy perdiendo dinero, porque esos créditos, como les comentaba anteriormente, van a servir para pagar el impuesto personal. Y si no están informados, el servicio no puede saber que usted tenía derecho a eso.
Primero se debieron haber informado a través de la declaración jurada 1948, ¿ya? Tengo que ver que la base imponible que estoy declarando esté correcta, que estén los ingresos correctos y que no, por ejemplo, no haya duplicado un ingreso. Esa información es importante revisarla antes de hacer su declaración. Si tengo beneficios tributarios, si tuve una APB, si tuve un crédito hipotecario que me da derecho a usar los intereses como rebaja de mi base imponible, si tengo hijos estudiando y cumplen con los requisitos para utilizar el crédito por gastos de educación, si compré una casa el año 2023, finales de 2023 hasta octubre de 2024, si puedo acogerme a una franquicia que hubo durante ese tiempo. Toda esa información yo debo revisarla antes de enviar el formulario 22 de persona para que no genere inconsistencias. Porque, ¿qué pasa? Si hay una inconsistencia y yo la envío, por ejemplo, esta semana, el servicio va a decir, esto no me cuadra, y va a decir, ok, yo no le puedo hacer su devolución porque esta información no me cuadra. Entonces, ¿qué va a tener que hacer usted? Va a tener que hacer una rectificatoria. Y cuando uno tiene que rectificar, se alargan los plazos. Ya no voy a tener mi devolución ni a finales de abril ni en la quincena de mayo, sino que la voy a tener en julio. El año pasado, las que estuvimos con rectificatoria, la devolución fue en julio, porque en eso cuando uno ya pasa el plazo de devoluciones como normales, el servicio se demora un poquito más en revisar, se demora un poquito más en informar la tesorería para que tesorería libere los fondos. Entonces, mejor hacerlo bien desde un principio y no colapsar la página ahora, porque hay información que de verdad todavía no está en el servicio. Entonces, si usted ingresa ahora a hacer su declaración, quizá usted diga, oh, tengo devolución, y hace su declaración. Pero justo después va a llegar otra información en donde usted tenía que pagar. Y ahí va a generar una inconsistencia, lo que implica multa, lo que implica intereses. Entonces, lo mejor es hacer la declaración cuando yo sé que toda la información que está ahí es correcta. Tengo que fijarme también en qué régimen tributario se encuentra mi empresa. Si yo estoy en el régimen transparente, tengo que revisar que la utilidad que tuvo la empresa se haya asignado correctamente a mi renta personal para yo pagar los impuestos finales si corresponde. Si yo estoy en el régimen ProPyme general, tengo que revisar que los retiros que yo hice se hayan informado para poder incorporarlo en mi renta personal. Si hay observaciones en las DJs o en sus agentes retenedores, eso se tiene que revisar y subsanar antes de hacer la declaración de renta, porque estas observaciones hacen cruce con el F22 y dejan incongruencias. Si están esas incongruencias vigentes, no va a haber devolución, le van a observar la renta y va a tener que iniciar otro proceso para poder liberar esos fondos. Algo muy común que pasa es, por ejemplo, que no está informado los créditos hipotecarios. Usted compró una casa y no le informaron los intereses por crédito hipotecario y usted va a pagar más impuestos porque eso le da un beneficio. Entonces yo tengo que revisar mis agentes retenedores, ver si está toda la información que sea acorde a mi realidad y luego de eso hacer la declaración para que no genere inconsistencias. ¿Y qué pasa en abril? Que algunas pymes sentimos que nos ahogamos. Llega el momento de pagar el impuesto y digo, ¿de dónde voy a sacar 600,000 pesos? ¿De dónde voy a sacar 1.000.000 para pagar el impuesto? Y esto pasa por varias razones. Dentro de esas, no provisionar durante el año 2025, durante el año anterior. Yo sé que en el año me está yendo bien, estoy generando harto de ingresos, quizás mis gastos no son muy altos, entonces yo sé que estoy teniendo utilidad. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Provisionar, ahorrar, para que llegue en abril y yo no tenga que desembolsar un monto tan alto de dinero. Estos ustedes lo pueden hacer si ustedes tienen un asesor, junto al asesor, si ustedes lo hacen solito, analizar sus ingresos y egresos
y ver si realmente se está generando utilidad mensual para ir provisionando. Otro error que ocurre es que confunden la utilidad con el dinero que está disponible en caja. Y esto pasa muy frecuentemente porque es rico recibir la plata en la cuenta. Uno ve 10 millones, 5 millones y ¡uy, qué rico! Tengo toda esta plata para mí. Pero a veces esos 10, esos 5 millones, yo los debo pagar. Los debo pagar en sueldo, los debo pagar en proveedores, los debo pagar en honorarios. Entonces, claro, uno ve el dinero en la caja y dice, hoy tengo harto dinero, voy a sacar todo. Pero en realidad ese dinero yo lo debo. Entonces, tener dinero en la caja no significa que yo tenga utilidad. Yo tengo que analizar que ese dinero sea para lo que tengo que pagar y las diferencias pueden ser utilidad. Así que hay que analizar ese dinero antes de gastarlo. Otra cosa que ocurre es que retiran utilidades sin planificación. Entonces, lo mismo, vemos el dinero en la caja y decimos, no, voy a sacar. Y resulta que se están llevando más dinero de lo que la utilidad le permite. Entonces, usted supongamos que su utilidad es 1 millón y usted vio 2 millones en la caja y sacó los 2 millones. ¿Se está llevando su utilidad? Sí, que le corresponde, obvio, pero además está sacando 500.000 pesos más para otra cosa que debía cubrir, el formulario 29, pagarle los sueldos a sus trabajadores. Entonces yo tengo que saber que los retiros que voy a realizar durante el año estén de acorde a mi realidad, a mi utilidad. Si yo retiro más, estoy perjudicando a mi propio negocio, ¿ya? Otra cosa que ocurre es tener la contabilidad atrasada, no saber cuánto voy a pagar. Entonces llega abril y me doy cuenta que tengo mucho que pagar y me estreso. Y esta es una realidad de las pymes, que llega abril y uno se estresa si no tiene plata para pagar el impuesto. Entonces, para que esto no ocurra, yo tengo que revisar mi contabilidad, llevarla al día, llevar mi conciliación bancaria para no encontrarme con esta sorpresa en abril. Y esto tengo que hacerlo durante todo el año, no solamente en abril. Durante todo el año yo tengo que ir revisando mi contabilidad para ver si tengo que hacer algún ajuste, si tengo que reducir gastos, si tengo que provisionar más impuestos, si tengo que ahorrar. Toda esa información usted la puede obtener a través de su contabilidad y del análisis de esta contabilidad. Otra cosa que ocurre es mala gestión del flujo de caja. Por ejemplo, si ustedes le dan crédito a sus clientes a 30 días, 60 días, utilidad va a tener en el papel, va a tener mucha utilidad, pero en el banco no va a estar el dinero. Entonces, obviamente uno puede dar crédito a sus clientes y está bien, tienen que analizar si tienen un buen comportamiento, pero no puedo ejercer todo el negocio dentro del crédito a clientes. Tengo que saber hacer el proceso de cobranza y dar crédito cuando efectivamente se pueda dar crédito. No estar entregando a todos los clientes, no saber si llega un cliente nuevo y te pide crédito 30 días. Ahí quizás analizar un proceso de crédito, no sé, la primera compra al contado y después ya te podemos dar crédito. Hacer esos análisis antes de dar crédito van a generar que mi flujo de caja yo lo pueda manejar de mejor manera. Otro error que pasa es que falta asesoría o planificación, que no revisamos esta situación antes, sino que llega abril y nos estresamos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Desde enero, septiembre del año pasado, octubre, noviembre, hasta marzo, hacer un análisis para que yo me pueda preparar para el pago del impuesto si me corresponde pagar. Porque el pago del impuesto no es el problema, porque si estamos pagando impuestos es porque nos está yendo bien. Entonces tenemos que alegrarnos cuando tenemos que pagar impuestos porque significa que nuestra empresa es productiva, genera utilidades, entonces yo me tengo que alegrar cuando pago impuestos. El tema es que ese impuesto no me genere un conflicto financiero. Entonces yo tengo que hacer todo antes de abril para que yo cuando tenga que pagar el impuesto lo pague feliz y agradecido porque significa que a mi negocio le está yendo bien, ¿ya? Así que les voy a entregar unas herramientas que ustedes pueden utilizar para el ahorro del impuesto. Nosotros como empresas mensualmente tenemos que pagar el PPM. Cuando tenemos ventas pagamos el PPM. Y este PPM tiene un reajuste,
que se calcula al 31 de diciembre. Entonces yo pagué, no sé, 1.000 y en diciembre ese PP me va a valer 1.100. Entonces, para que no me duela pagar en abril, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular qué ppm es el ideal para mi negocio. Las pymes pagamos un ppm establecido por la ley, 0,25 o 0,50, dependiendo de nuestros niveles de venta. Pero ese ppm tan pequeñito no alcanza a cubrir nuestro impuesto a la renta, porque es muy, muy bajito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular cuál es el ppm ideal para mi empresa, voy a pagar a través del F29 el ppm obligatorio y adicionalmente voy a pagar el formulario 50 con el ppm voluntario, que va a ser la diferencia entre lo que pago en el F29 con mi ppm ideal. Y de esta manera yo voy a ir ahorrando para que en abril no llegue de golpe el pago del impuesto y pueda cubrir con mi ahorro durante el año, que es como ir pagando en cuotas el impuesto que tendría que pagar en abril. Así también vamos a ordenar nuestro flujo de caja, porque ya no vamos a estar asustados con lo que tenemos que pagar en abril, porque eso ya va a estar cubierto por este ppm. Esto nos ayuda a acercarnos al impuesto real. El cálculo del ppm ideal nos ayuda a pagar casi calzado el impuesto real. Y así ustedes pueden tomar mejor control de sus finanzas y de su gestión financiera. Porque yo sé que las lucas son las que duelen al momento de pagar el impuesto, pero si yo planifico bien, este dolor lo saco. Saco este dolor de guatita, saco este dolor de cabeza y llega abril y yo relajada esperando que se haga la declaración nada más para poder cumplir con mi obligación tributaria. Cuando uno ahorra ppm, el servicio después lo genera reajustado. Entonces igual estoy generando una ganancia dentro de ese ppm que pagué. ¿Qué pasa si yo ya no ahorré, no me fijé que iba ganando mucho, no tuve ahorro de ppm, me gasté la plata? Tengo que buscar alguna alternativa porque sí o sí debo pagar este impuesto. Porque lo peor que uno puede hacer es no pagarlo. Así que les dejo unas alternativas para que ustedes puedan usar al momento del pago del impuesto. Uso disponible de la caja. Si tenemos dinero en caja, vamos a analizar y postergar algunos gastos que no son esenciales. Entonces, supongamos que tenía que comprar, no sé, artículos de oficina, ya los vamos a pagar, los vamos a comprar el próximo mes o vamos a pedir a nuestro proveedor que nos dé un crédito a 30 días. Y con eso vamos a poder pagar este impuesto. Ya, pero no tengo caja, ¿qué hago? Ya, pero tengo facturas por cobrar. Yo di crédito a cliente y tengo facturas por cobrar. Entonces yo puedo ir con un factoring para que me adelante el pago de esas facturas. Ahí voy a obtener liquidez rápida, porque el factoring se demora 2 días en entregar los dineros, pero tiene un costo financiero. Entonces acá yo tengo que analizar, ¿me conviene? ¿No me conviene? Si no, voy a optar a un crédito a corto plazo o a la línea de crédito que tenga en el banco. Tengo que evaluar la tasa que implica este crédito, porque este crédito obviamente yo lo voy a pedir en cuota y lo voy a tener que pagar. Entonces, que esas cuotas que yo tenga que pagar no impacten en forma negativa mi flujo de caja, porque tengo que cumplir después con el banco para que después me siga financiando en otras cosas que yo necesite. En el caso de que ya no tengo plata en la caja, no puedo hacer factoring, no quiero pedir un crédito en el banco, puedo optar a un convenio de pago con la Tesorería General de la República. Acá ustedes van a poder pagar en cuotas, pero va a generar intereses. Entonces, lo primero que hay que hacer en ese caso es informarle al servicio, yo en este momento no tengo dinero para pagar, por favor gíreme el impuesto porque yo con esto voy a ir a tesorería para que ellos me den un convenio de pago. Cuando ustedes van a tesorería va a hacer una simulación, que esto lo pueden hacer por la página de tesorería, y les va a dar el mínimo de pie y el máximo de cuotas que les pueden otorgar. Ustedes pueden aceptar esa propuesta o modificarla con los límites que ya le dio tesorería. Entonces, si le dice un 10% de pie, ustedes pueden dar un 20, un 30, un 50. Y si le dice 12 cuotas, ustedes pueden pedir 6, 5, lo que ustedes quieran,
que se acomode a la realidad del negocio y que no genere un conflicto financiero futuro. Pero también está esa alternativa. Y la otra alternativa es que los socios capitalicen aportes. Pero esto no es que yo saque dinero de mi cuenta y la pase a la empresa. Tengo que hacer un proceso legal primero, que es modificar mi escritura para aumentar el capital e inyectar esos recursos. Entonces también voy a tener un costo de gastos notariales como de gastos legales. Entonces tengo que analizar dentro de todas estas herramientas que tengo para pagar mi impuesto, si me conviene o no me conviene o cuál tiene un impacto menos doloroso para nuestras finanzas y las finanzas de la empresa. Y voy a ver si hay más preguntitas por acá. Dice Jacqueline, inicié hace 4 meses recién y esta sería la primera declaración de renta anual. Sí, hace 4 meses, eso fue en diciembre del año pasado. Sí, tiene que hacer su declaración de renta. Todas las empresas que iniciaron actividades hasta el 31 de diciembre deben de, realizar su declaración de renta. Voy a ver si en el Instagram hay alguna pregunta. Hay gente de Quintetilcoco conectada. ¿Cuánto es el porcentaje de devolución? Qué buena pregunta, Cristi. No es un porcentaje. Va a depender de la realidad de tu negocio. Si tu negocio pagó un PPM mayor al impuesto determinado, se va a devolver la diferencia. Si tú como dueña de empresa hiciste retiros y la empresa te asignó un crédito, vamos a determinar tu impuesto, depende de la tabla de global complementario donde te encuentres, y ahí vamos a determinar si tienes que pagar o si tienes una devolución, pero no es un porcentaje propiamente tal. Va a depender de lo que se haya pagado, ¿ya? Y no sé si hay más preguntitas por acá. Ahí sí tenemos preguntas. Nicole, no sé si es la que respondiste de EduParpa, ¿hay que pagar algún impuesto por el reajuste que se genera al pagar el PPM? ¿Fue la misma? No la había visto esa pregunta. Ya, yo te la dejo. Muchas gracias. No es que se pague un impuesto por eso, sino que yo tengo que considerarlo dentro de mi base imponible. Supongamos que, aparte los reajustes tampoco son tan altos, es lo que varía el dinero en el tiempo. No sé, a veces son 300 pesos de reajuste de PPM o de reajuste de el remanente, entonces tampoco es que sea un monto tan alto, pero sí debo considerarlo dentro de mi base imponible y se va a sumar a todos los otros ingresos y se van a restar los egresos y en ese momento nosotros vamos a pagar solamente por nuestra utilidad. Pero si lo llamamos un valor monetario es ínfimo. Imagínate, las pymes 14 de 3 pagamos el 12,5% de impuesto a la renta, entonces en un reajuste de 300 pesos no es mucho lo que se paga. Pero sí debemos considerarlo al momento de nuestro cálculo. Eso sí es importante. No sé si tenemos más preguntitas. No, por ahora no. Recordar que Nicole nos va a mandar esta presentación y para los que la quieran nos pueden escribir a mensajes@vamosmipyme.cl para poder hacérselas llegar, ¿ya? Y ahí dentro de la PPT va un enlace que le pedimos que puedan contestar para poder evaluar un poco la clase y poder tomar algunas recomendaciones que ustedes nos puedan hacer. Nicole, no sé si yo no veo otra pregunta. A ver, hay un comentario. Jacqueline te pregunta cuál es tu Instagram y ahí aparece. Sí, aquí se los dejo en la pantalla para que puedan seguirme. Y ahí llegó otra pregunta de Aurora. Dice, retirar dinero de mi empresa y eso es mensual, ¿me perjudica para la renta? Saludos. Aurora, cuando uno crea un negocio, lo crea para generar recursos para uno como dueño de negocio. Y si usted quiere retirarlo mensual, no hay ningún problema en que lo haga mensual. Lo importante es que usted determine que ese retiro sea parte de la utilidad y que no esté llevando más dinero del que corresponda a esa utilidad. Entonces usted mensualmente va a hacer un estado de resultados, va a ver sus ingresos, sus gastos, va a provisionar lo que tiene que pagar al mes siguiente y lo que quede, de ahí usted puede hacer un retiro.
porque si yo retiro más de lo que corresponde, voy quedando todos los meses un poquito coja para pagar lo que corresponde al mes siguiente y pagar mi impuesto a la renta. Entonces, claro que puede retirar todos los meses, no hay problema en que usted lo haga, pero con planificación, identificando realmente cuál es su utilidad y cuánto de ella puede retirar. El correo está publicado ahora acá en la pantalla para que lo puedan anotar. Ahí pueden pedir la diapositiva de esta clase y pueden responder también el cuestionario que dejamos en la diapositiva para que evalúen lo que aprendieron el día de hoy. No tengo más preguntas en el Instagram. Y me parece que no, eso por el momento. Ahí reiterar mensajes @vamosmipyme.cl para que nos escriban o cualquier duda en nuestras redes sociales también nos pueden contactar. Así que te agradecemos, Nicole, la charla hoy día. Así que vamos a ir cerrando. Muchas gracias por la participación. Que esté muy bien. Bienvenido a Root Pay Mi Pyme. Ahora, recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Root Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando desde su aplicación. Te enseñamos cómo. Tu cliente escanea tu código QR con Root Pay desde su celular. Tu cliente ingresa el monto y hace clic en confirmar. Incluso puede dejar propina. Tú recibes el pago al instante, con una notificación sonora para nunca perderte un pago. Has recibido un pago con Root Pay. Además, tú y tus clientes reciben beneficios Full Copec. Pagos rápidos, seguros, sin efectivo, tarjetas ni máquinas. Súmate a Root Pay Mi Pyme y dile a tus clientes que ya pueden pagar con Root Pay. Infórmate más en www.rootpay.cl. Bienvenido a Root Pay Mi Pyme. Ahora, recibir pagos en tu negocio es más seguro y rápido con QR. Porque con el nuevo QR Root Pay Mi Pyme, tus clientes pueden pagar escaneando